adentro. Pásamelo y lo tuteo. ¿Lo paso y lo subes a la emboscadura? Claro. ¿Te pasas tú? Instagram también. ¿Por WhatsApp o qué? ¿Quién me lo da? ¿Me lo has dado? Oscar. Ahí está. No, pero no. ¿Lo tienes? No. Tengo el Bizum. Te lo paso ahora. Ahora sí. Ahora ha llegado. Mira, Juan Liberal. Ahí estás. Ahí estamos. Ya está, Oscar. Vale. Ok, pero no está en directo, ¿no? Sí, está en directo. No. Mira. No, pero porque, a ver. No, porque lo hablan. Ahí estás. Ahora sí. Ajá, qué gracia. Con un poco con retardo. Sí, un pelín. Vámonos a ponerlo en Twitter. Perfecto. Muy bien. En Instagram también lo voy a poner. Cuando quieras. ¿Lo tienes ya, Jorge? Sí, sí, lo he puesto en Twitter y ya está. O sea, vamos a tirar. Cuando quieras. Vale. ¿Empezamos, Oscar? ¿Empezamos? Muy bien, pues muy buenas tardes a todos las personas que están aquí hoy viendo y asistiendo a este congreso. En primer lugar, pues evidentemente dar la enhorabuena y las gracias al comité organizativo, a la universidad por organizar este evento, que yo personalmente es la primera vez que vengo y tenía muchas ganas de asistir porque me parece un congreso con unas temáticas tremendamente interesantes. Y en esta ocasión yo no soy el protagonista, simplemente voy a un poco guiar la conversación sobre esta charla. Y el protagonista de este evento es Jorge Escotado, ¿no? Seguramente muchos de los que están aquí, pues, o los que nos están viendo a través del directo del canal de YouTube, ya lo conozcan. Jorge Escotado es el hijo del filósofo Antonio Escotado, que seguramente famosísimo filósofo poco reconocido en España y que falleció desafortunadamente hace unos años. Y Jorge se dedicaba a difundir toda la gran obra de Antonio Escotado que ronda pues, los 25 libros, ¿no? Pero en esta ocasión vamos a hablar de su obra, no sé si es la obra magna de Antonio Escotado. Sí. Yo creo que rivalizaría con la historia general de las drogas y que durante muchos años Antonio Escotado fue conocido como el filósofo de las drogas. Y es quizás Los enemigos del comercio esa obra que le hizo desprenderse del adjetivo del filósofo de las drogas, ¿no? Y porque Escotado era algo muchísimo más amplio que no solo un filósofo que hablaba de drogas y que hablaba de esos temas, ¿no? Y muchas veces Jorge, su hijo, lo ha definido como el filósofo de la libertad. Entonces vamos a hablar de Los enemigos del comercio. Los enemigos del comercio es un libro pues, muy ameno que te puedes leer en una tarde perfectamente. Para que no sepa de qué obra estoy hablando, son 3 tomos de más de 500 páginas cada uno, incluso más de 600, y que yo este verano me he leído porque necesitaba un verano entero para leer esa obra, y vamos a comentar un poco pues, cuáles son las ideas principales de esta obra, cómo surge la idea de escribir esta obra y un poco iremos tomo a tomo, de alguna manera un poco somera, porque evidentemente es una obra que es inabarcable en 45 minutos que tenemos de sesión. Y lo primero que
o la primera pregunta que tenía para Jorge es ¿cuál es el origen de los enemigos del comercio? Porque algo me suena de que comienza en Tailandia, ¿no? Cuando escribe 60 semanas en el trópico, que yo creo que es mi obra favorita de Antonio Escotado, me parece un libro maravilloso. Y eso, cuéntanos un poco por qué Antonio Escotado le da por escribir semejante obra de los enemigos del comercio. Bueno, lo primero, buenas tardes a todos y gracias por venir, por asistir. No sé hasta qué punto sois emboscados los que estáis aquí. O sea, ¿podéis levantar la mano los que estáis suscritos al canal? ¿1? 2, 3, o sea, no sois muy escotadistas. Bueno. Pues no sabéis lo que os perdéis. O sea, realmente los enemigos del comercio, me preguntas cuándo surge. Buah, yo creo que ni mi padre podría responder eso. Es una concatenación de hechos que en Tailandia fue, con un año sabático de la universidad, hacer un estudio sobre la causa de la riqueza y la pobreza del sudeste asiático. ¿Cómo es posible que países que están pisando rubíes sean los más pobres? Entonces, ahí es donde, aunque nos sigáis Escotado en el canal, creo que algunos habréis escuchado el vídeo ese de famoso de la educación. Un país es rico no porque tenga diamantes o petróleo, sino porque tiene educación, ¿no? Bueno, pues eso es lo que él constató allí y empezó también su idilio con la escuela austríaca. Ahí descubrió a Menger. Hay una foto en Los enemigos, en 60 semanas, en la última edición, que está él tomando Crushy Nuts, servido por un travesti thai, y dice, y ahí entendía la economía austríaca. Y entonces, bueno, pues era como una tarea que tenía él pendiente por dentro. Fíjate que él lo definía como el comunismo es el miedo a los demás, a que te quiten lo tuyo, o a que el otro se enriquezca mucho y te surja la envidia. Las drogas sería el miedo a uno mismo, el miedo a ver esa parte de mí que no me gusta, a comportarme de una manera deleznable. Pues mi padre estudió esos dos grandes temas, el miedo a los demás y el miedo a uno mismo. El resultado fueron 2 trilogías, una, la historia general de las drogas, y otra, los enemigos del comercio. Entonces, mi padre había sido rojo. Ya lo sabes que en España hubo un momento aquí que eras franquista o eras rojo. O sea, no es que la gente fuera especialmente comunista, sino que es que directamente era... La única opción que había era pues, reunirte secretamente con células. Incluso se llegó a plantear luchar con el Vietcong en Vietnam, ¿no? Sí. Llegó a ir a la embajada de Vietnam en París con un amigo y se presentó como voluntario y le dijeron, mira, en la selva vas a durar 2 días. Lo que sí que puedes hacer es ingresar en esta cuenta un dinerito y eso se lo haremos llegar a los Charlies. Y bueno, eso es todo lo que le dejaron hacer. Pero bueno, él por eso, que había sido comunista, bueno, antifranquista, más bien, ¿no? Y claro, el proyecto del comunismo, mi padre decía, es un perfume embriagador. O sea, no hay nadie con 2 dedos de frente que no se enamore cuando escucha por primera vez lo que es el comunismo, ¿no? O sea, es un mundo ideal donde todo es perfecto, no hay luchas. Bueno, es una utopía, ¿no? Una utopía que luego cuando se ha tratado de ensayar en la realidad, que se ha ensayado en muchísimos países, ha ido cada vez peor, ¿no? Y bueno, pues ahí es donde surge. Si quieres, podemos hablar de que el comunismo, lo curioso, ¿no?, es que surge en momentos de prosperidad. O sea, uno pensaría que las grandes revoluciones surgen en momentos de escasez, de crisis, de miseria. No. Los movimientos comunistas surgen en momentos de bonanza. Es cuando a ti te da envidia o no soportas que el otro trabaje más y gane más dinero que tú y que el mérito influya en tu suerte. Entonces, bueno, es un poco...
repartir, ¿no? En vez de crear. Y de alguna manera, pues, Escotado viaja al sudeste asiático para estudiar cuál es el origen de las riquezas de las naciones, que es algo muy parecido a lo que en realidad se plantea o se planteó Adam Smith con Exacto. el libro de las riquezas de las naciones, ¿no? Entonces, empieza a leer autores de la escuela austríaca, así toda Menger, y de aquí aprovecho para recomendar Los principios de economía política de Karl Menger. Me parece uno de los mejores libros que existen aún hoy, un libro que se escribió en 1871 para iniciarse en la economía y en la economía política. Entonces, la acción humana de Mises, ¿sabes? bueno, y la acción, claro, pero la acción humana son más de mil y pico páginas y eso ya es harina de otro costal, ¿no? Y claro, esta obra magna tiene muchísimas temáticas, ¿no? Porque se trata la religión, se trata la política, se trata la economía, la sociología, la antropología. ¿Crees que es un libro con una sola temática? ¿Crees que es un libro de historia económica? No. Porque dependiendo de un libro de filosofía, porque dependiendo de qué temática, digamos, que tiene ese libro, lo podremos juzgar de una manera u otra, ¿no? Mi padre lo definía como estudiar un fenómeno con múltiples cámaras a la vez. Es cierto, es imposible clasificar la obra. No es ni un tratado económico, ni filosófico, ni sociológico. Es todo a la vez. O sea, mi padre al final llegó a ser absolutamente multidisciplinar. O sea, cuando tú decías que estaba muy centrado al principio, clasificado, encasillado en las drogas, ¿no? Un poco Los enemigos del comercio es la obra que él se desquita, ese San Benito, y la aproximación al fenómeno comunista, no llamarlo solo comunista, él realmente, la tesis del libro, vamos, la investigación se fundamenta en quién ha dicho que la propiedad es un robo y el comercio es su instrumento. Entonces él va a lo largo de la historia buscando las personas que han dicho eso. Y le salen Los enemigos del comercio, ¿no? O sea, 3 tomos de 600 páginas cada uno. Entonces, por ejemplo, si tú estudias a Borges, no sé si os gusta Jorge Luis Borges, para mí es uno de mis autores favoritos. A mí no me interesa saber si Borges discutía con su mujer, si votaba a Pinochet o le gustaba tal. A mí me interesan los versos de Borges, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto podemos juzgar a un autor por su personalidad o por su obra? Esto es importante que lo valoremos, porque hay algunos casos en que es necesario hacer un perfil del personaje también biográfico. Por ejemplo, la vida de Carlos Marx es fundamental en las ideas de Carlos Marx. Entonces, en ese caso sí, nos interesa la vida de la persona, lo que él llamaba la sociología del personaje, exactamente. Claro, esa biografía de personajes pues que han marcado la historia del siglo XX es lo que tratará en el tercer volumen de la obra, ¿no? Los enemigos del comercio se van sucediendo, pero también lo acota. No son solo los enemigos, también son los amigos del comercio. Eso es. Se habla, acuérdate que el libro empieza con Solón, que es vamos, en Grecia, el siglo VI a.C., así. ¿Crees que existe cierto análisis de dicotomía entre amigos e enemigos del comercio y que no existe otra cosa que no sean esos dos polos opuestos? ¿Cree que existen alguien que no esté solo dentro de lo que es el conglomerado de los enemigos del comercio y solo en el conglomerado de los enemigos del comercio? Están los emboscados. Hombre, hay gente que vive ajena, ¿no? a todas estas tensiones políticas. O sea, hay mucho ácrata por ahí, gente que no confía en la política, y yo creo que cada día se está extendiendo más esta sensación. Pero cuando él lo que va hablando es exactamente de los enemigos y los amigos del comercio, exponiendo que un poco lo que dice ahora Milei, de alguna manera un poco cambiado, donde entra el comercio, no entran las balas. En cierta manera, Los enemigos del comercio es un tratado sobre las relaciones voluntarias. O sea, acuérdate que, por ejemplo, Lenin decía que cuando llegara al poder, se hiciera la revolución, habría elecciones. Pues no hubo nunca elecciones, por ejemplo.
Y bueno, también decían que podrías elegir tu trabajo en distintas áreas. Pues bueno, una vez que subió al... Uy, perdón. Subió al gobierno, se decretó el trabajo obligatorio. O sea, realmente prometen un poco el paraíso en la tierra y luego cuando se ve el resultado de esto, decía mi padre, es lo más parecido al infierno. En el primer volumen de la obra, claro, o sea, el primer volumen tiene pues 500 y pico páginas y comienza en la antigua Grecia y termina prácticamente en la Revolución Francesa. Exacto. Entonces, en 500 páginas habla de 2000 años de historia y luego en el segundo volumen, en 600 páginas, acomete 100 años de historia. Sí. ¿No crees que está un poco desequilibrado ese...? Sí, pero piensa también que hay muy poca información, realmente. O sea, los pueblos ágrafos no tenemos documentación, ¿no? Pero, o sea, mi padre puede ventilar desde el siglo I antes de Cristo, que es donde él detecta ahí el primer movimiento ya, la primera vez que alguien rechaza la propiedad, hasta la Revolución Francesa, porque realmente, bueno, es que hay unos siglos, los siglos oscuros de la Edad Media, en que, por ejemplo, desaparece el comercio directamente. Y la palabra beneficio, lucro, inversión, desaparecen de todos los libros. O sea, realmente no hay actividad económica. Los caminos se cierran, la espesura de los árboles, como nadie los limpia, los caminos se hacen intransitables y desaparece el comercio. Y es lo que se llama los años oscuros, la Edad Media, que realmente es una edad en que solo hay clérigos, reyes y vasallos, ¿no? Entonces es una época que lo escribe muy bien mi padre en el tomo 1, que tenías que hacer un juramento, ¿no? O sea, tú dependías de un señor que te garantizaba, pues vamos, lo más mafioso que podía haber, es como la mafia de Al Capone, igual, pero en la Edad Media. O sea, si no vivías en la casa del señor, que luego tenía el derecho de pernada famoso, ¿no? Le tenías que dedicar 4 días de trabajo, nacías esclavo y morías esclavo. Entonces, la gran revolución, ¿no?, es cuando surgen las clases sociales. Las clases sociales vienen a sustituir a las castas sociales. ¿Cuál es la diferencia? Que las castas no se mueven, en cambio las clases sí. Las clases sociales, tú puedes incluso por la mañana ser rico y por la tarde ser pobre. O sea, y al contrario. Has variado de clase social en un día solo. Yo no comparto... Y me voy a permitir el lujo de hacer una pequeña crítica. Yo no comparto quizá esa crítica tan férrea que hace Antonio Escotado a la Edad Media. Porque, y esto lo digo como historiador, creo que la Edad Media pesa sobre ella una gran leyenda negra, creo. Sí que es cierto que cuando cae el Imperio Romano, evidentemente, todas las instituciones que había construido ese imperio durante cientos de años, hay muchas cosas que colapsan dentro de Europa, pero también la Edad Media crea todas esas instituciones que después en la modernidad van a crear las cosas o las instituciones que nosotros defendemos, ¿no? Por ejemplo, la universidad. La universidad es un producto propio de la Edad Media. Sí. ¿Crees? Los clérigos era donde estaba el saber, o sea, realmente era... Sí, y le debemos gran parte a la Iglesia, Claro. le debemos el conocimiento que tenemos hoy, gran parte se lo debemos a ella. ¿Crees que Antonio Escotado, porque muchas veces ha criticado esto de la obra de los enemigos del comercio, tiene un sesgo ya no tanto antirreligioso, sino anticristiano? No lo creo, porque él realmente, otra cosa que trata a fondo en el libro, sobre todo en el tomo 1, es el tema de la esclavitud, ¿no? El cristianismo nunca fue esclavista, realmente. O sea, acuérdate que a Roma, la decadencia de Roma, Edward Gibbon dice que es debido al cristianismo. Mi padre dice que no, que está equivocado Edward Gibbon. Es debido a la mano de obra esclava.
O sea, realmente hubo un momento en que en Roma, por cada hombre libre, había 60 esclavos o así. Entonces es una locura esa economía. Sí, realmente el esclavismo acabó desapareciendo porque ya no era rentable económicamente. Exacto, exacto. Y debemos al cristianismo, por ejemplo, que dejasen de hacerse sacrificios, lo que se llamaban hecatombes, la hecatombe. Por ejemplo, Ciro el Grande casi deja sin bueyes Asia para celebrar. O sea, antes se sacrificaban animales, ¿no? Lo malo es que con el cristianismo deja de sacrificarse animales, empieza a sacrificarse personas. Pero al menos ya ese lado barbárico que hay de vamos a cortar, vamos a celebrar, vamos a premiar a los dioses con 100 cabezas de no sé qué, que corra la sangre de tal. Todo eso que es bárbaro desaparece con el cristianismo. Entonces el cristianismo es civilizatorio. Mi padre no creo que fuera anticristiano. O sea, él en su esfera personal pues podía ser más o menos ateo, pero el cristianismo desde luego pues es innegable que es un factor civilizatorio, ¿no? Y de alguna manera lo que critica más fuertemente Antonio es sobre todo el primer volumen es el sesgo no, o sea, el cristianismo en sus inicios es tremendamente pobrista y de alguna manera alaba la pobreza y eso es evidentemente... Claro. Si tenemos que encasillar entre grupos de dicotomías enemigos-amigos, evidentemente el cristianismo en sus orígenes estaba en el puesto de los enemigos del comercio. Es lo que se llama la santa pobreza, el pobrismo. Antiguamente el cristianismo abrazaba a los pobres de espíritu, a los pobres materiales, y decían que tendrían en el cielo lo que no tenían en la tierra. Es lo que se llama el sermón de la montaña famoso, que va totalmente contra la meritocracia. Lo que dice es, los últimos serán los primeros. Vale, pero ¿por qué los últimos van a ser los primeros? Porque tú lo impones. O sea, por ejemplo, imagínate en la liga de fútbol que de repente llega una persona y dice, oye, que los últimos van a ser los primeros ahora. Y dicen los del Barça y el Madrid, ¿pero por qué, joder? O sea, pero si hemos metido más goles nosotros. No, porque va a ser así. Bueno, pues hubo un momento en que el cristianismo abrazaba a los pobres de espíritu. Y fue con la gran reforma, ¿no?, el protestante de Lutero y todo, cuando ya el trabajo dejó de verse como algo indigno y la riqueza. De hecho, empezó a verse como que el hombre se realiza en el trabajo y si te va bien en la vida es porque Dios te quiere, ¿no? ¿No ves negativo también el hecho de que con la llegada del protestantismo se vea el trabajo no como un medio sino como un fin? Sí, desde luego, como un fin en sí mismo. Max Weber creo que era el que decía que el hombre se realiza en el trabajo, ¿no? Sí. Aquí podríamos preguntar en la sala, porque es curioso y profundo. O sea, ¿el trabajo es un castigo o es una bendición? ¿Qué opinamos? ¿Qué preferís? ¿Estar en el zoológico celestial en pelotas y que no hay que currar y Dios proveerá? ¿O preferís morder la manzana y ganaros el pan con el sudor de vuestra propia frente? Podéis elegir. Estáis en el momento de Adán y Eva. ¿Qué elegís? ¿Qué preferís? Para mí es una fase de dicotomía, porque, claro. Porque es bueno esforzarse, pero parte del poder no solo es crecer esforzándose, sino esforzarse cada vez menos para aumentar la eficiencia. La productividad, sí. No, pero aquí no puedes ni trabajar, o sea, estás en el zoo... No, claro, en plan, si tengo que elegir, es que, no sé, para mí no tiene sentido ¿Tener qué? Que no tiene sentido tener que elegir entre esos dos porque es como, ¿sabes? Pues tuvieron que elegir, Adán y Eva tuvieron que elegir, tío. Y entonces lo que decía mi padre es que la serpiente tenía razón. La serpiente tenía razón. A ver, yo creo que el trabajo no le gusta a nadie. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No, vamos a ver. El trabajo no le gusta a nadie. Otra cosa es que haya trabajos que nos disgusten menos o más. Yo estoy perfectamente capacitado para no trabajar.
Bueno, yo te perfectamente. digo que eso lo crees ahora. Y dedicarme a la vida contemplativa. Si estás es lo típico cuando somos pequeños y decimos, jo, no quiero ir al cole, tal. El día que consigues engañar a tus padres fingiendo una enfermedad, luego a las 2 horas dices, ¿qué coño Sí, hago? pero, o sea, me refiero que, ojo, que si yo no trabajara no es que estaría sentado en el sofá. Eso. Es decir, yo digo, no me gusta trabajar en el sentido, no me gusta trabajar porque creo que hay otras cosas ociosas que se disfrutan muchísimo más y que me llenan muchísimo más el espíritu que contestar correos electrónicos. Pero creo. a ver, hay una otra opción que es trabajar para ti mismo, Sí. ¿vale? ¿Y eso lo consideras negativo? No, pero trabajar para mí mismo... O sea, ¿tú crees que mi padre, por ejemplo, cuando escribía, lo hacía a disgusto? No, por supuesto. Estaba trabajando. ¿Y tú crees que Pau Gasol, cuando mete canastas, lo hace a disgusto? No, O sea, o que claro, pero Fernando Alonso, si pudiera, no correría. No, pero claro, hay trabajos y trabajos. O sea, Claro, o sea, una cosa es, yo creo, se dice a veces que si no te gusta tu trabajo es que te has confundido de trabajo, en parte, ¿no? O sea, yo creo en que todos tenemos algo que dar a la sociedad, o sea, todos somos útiles, lo que hay que es encontrar ese algo que tú haces mejor que los demás, de una manera natural, que te cuesta menos, aquello es lo que puede ser un artista. sí, O sea, especializarte. mi padre decía, déjate de rollos y afánate en prestar servicios útiles. O sea, porque eso es la sociedad de hoy en día, la cooperación. Decía, la competencia es la mayor forma de cooperación. Entonces, el trabajo, si trabajas para un señorito y es un trabajo que te tratan mal, ¿quién te obliga a seguir ahí? Trabajo voluntario. Sí, pero a O veces... sea, cuando se dice, no, es que me explota. Oye, perdona, te explotaría si fuera obligatorio, ¿no? Pues, Sí, no, totalmente de acuerdo. o sea, que explota pues cuando no puedes... Sí, perdón. Perdón. Es que está Sí, por abierta la puerta esta. Y, No, que hay micro, hay micro. Disculpa. El trabajo en realidad sí que es obligatorio porque tenemos una necesidad de cumplir. Te oía mejor antes. Un socias. Bueno, cuéntame. Sí. Habla del trabajo como algo que hacemos no por gusto, sino por una necesidad. Realmente en la sociedad de hoy en día necesitas trabajar porque necesitas cumplir un requisito económico. O sea, yo que trabajo los fines de semana, no trabajo por gusto, mi tiempo libre. Trabajo porque necesito tener dinero, pagar alquiler y volver a la... Exacto, pero no, ¿qué harías si, imagínate que tuvieras las necesidades del alquiler y la comida cubiertas? ¿Qué harías durante el día, durante las semanas, durante los años? Yo nada. Nada. Pensaría que cosas. A ver, pero, claro... ¿Crees que te podrías morir tranquila luego? O mirarte al espejo siquiera. A ver, es que estamos diseñados para trabajar muchísimo. Un momento, no, yo quiero decir una cosa. A ver, la obligación de trabajar en el hecho de que tengamos que hacer cosas para poder sobrevivir, eso no es una obligatoriedad cuando es la mera realidad. Es decir, nosotros no podemos cambiar la realidad. La gente del Paleolítico tenía que trabajar igualmente porque si no se moría de hambre. Es decir, si entendemos que estamos obligados a trabajar por el hecho de que si no nos movemos del sofá nos morimos de hambre, o sea, es un reducto al absurdo brutal. Pero bueno, sí, entiendo un poco lo que dices. Por ahí. Claro. Y si esas cosas estuviesen cubiertas, la vida tiene muchísimo más que ofrecer. Claro. Podrías estar leyendo un montón de autores, reflexionando, estudiando. Hay muchísimas disciplinas que no conocemos. Sí, pero ¿qué te impide hacer eso?
Vale, pero si quieres... demasiado cansada, Exacto. descansar para seguir rindiendo. Vale, pero una cosa es los trabajos que hacemos para alcanzar otro objetivo, ¿no? Si tú, por ejemplo, quieres vivir de leer libros, como me ha parecido oírte, pues debes encaminar, a mi juicio, tu carrera a ser profesora de universidad. Entonces, mientras alcanzas el objetivo de ser profesora de universidad, que te aseguro que vas a estar en casa leyendo libros y te van a pagar 3.000 euros por eso al mes, para conseguir eso, a lo mejor tienes que ser camarero un tiempo, luego a lo mejor tienes que irte a Londres a aprender un idioma, pero no pienses que el trabajo que tienes va a ser siempre el mismo, ¿no? O sea, los trabajos, ¿cuál es tu objetivo? O sea, eso es lo importante. Y entonces, cuando ya sabes cuál es tu objetivo, buscas las maneras de llegar a él. Pero la idea no es que trabaje la gente a disgusto. Ningún empresario en este país, ni en ninguna parte del mundo, te dirá que quiere tener un trabajador a disgusto. Un trabajador a gusto produce muchísimo más que uno a disgusto. Eso es lo que la obra de mi padre se basa en un estudio muy fuerte de la esclavitud, ¿vale? Porque si tú crees que la gente, que el trabajo es una cosa, que puedes coger a unos tíos, venga, hazlo tú, ¿qué va? ¿Qué va? O sea, un hombre libre rinde más que 10 esclavos. Entonces, ¿qué prefieres? ¿10 esclavos o un hombre libre? No, quiero un hombre libre. Yo, por ejemplo, pues yo he trabajado para empresas, soy periodista y hubo un buen momento en mi vida en que aposté por una idea que tuve y me hice emprendedor y cambié de... Ese es mi caso, ¿no? Y yo, por ejemplo, cuando suena el teléfono y es un cliente, pues feliz estoy. O sea, para mí el trabajo es una confirmación de que disfruto trabajando, ¿no? ¿Disfruta un futbolista jugando al fútbol? O si pudiera, no jugaría. Bueno, el de U2 disfruta cantando. No lo sé, yo creo que si no hacemos las cosas con verdadera pasión, es cierto, a lo mejor hay unos trabajos que no puedes hacer con pasión, pero esos son escalones para el trabajo en el que ya te realizas, para el que has nacido. O sea, lo que no puede ser es que tú vengas al mundo y si puede ser, pases inadvertido ahí. ¿Cuál es el sueño? ¿Estar tumbado en el sofá jugando a la Play? ¿Cuál es que si tuvieras todo el dinero, qué harías? En el fondo, a lo mejor te tiras por la ventana. Desde luego. De que no sabes qué hacer, ¿sabes? Perdón. Sí. A ver, yo creo que este es un discurso un poco difícil de afrontar. Sí. Largo, sobre todo, creo que si nos podemos hablar aquí, vamos a estar voy a intentar sintetizar mis ideas lo más posible y no sé si en algún momento lo perderán en el sentido, pero bueno, si eso ya me avisaré. En cuanto esta última cosa que se acaba de decir de nosotros venimos al mundo con el fin de encontrar nuestra especialidad y tal, yo creo que se está asumiendo un poco lo que estábamos mencionando antes de Weber del trabajo como un fin en sí mismo. Ahora, nos estamos concentrando mucho en entender el trabajo desde la concepción actual de cómo el sistema ha generado lo que es el trabajo, lo que nosotros entendemos por trabajo y por qué necesitamos trabajar. Cuando nosotros hablamos de ocio y hablamos de negocio en la antigua Roma, el ocio es una gran parte de la vida y el negocio es la negación del ocio. Por lo tanto, la parte más grande es el ocio y el negocio es una parte que nos permite llegar a un fin. Entonces, ahí sí que el trabajo llega a ser un medio y no un fin en sí. Que nosotros ahora digamos que tenemos que encontrar nuestra especialidad para sentirnos realizados como personas es una retórica muy neoliberal en el momento en el que nosotros se nos ha impuesto que tenemos que trabajar 8 horas al día, 40 horas semanales, cuando tienes que contar 1 hora para ir al trabajo, 1 hora de comida, 1 hora para volver del trabajo, volver a casa, recoger la casa, hacer la cena y te vas a dormir. Claramente tienes que encontrar un trabajo que te guste, porque si no, esto es... También tenemos que verlo desde una óptica del privilegio de una persona que tiene la elección de decidir lo que quiere hacer. Yo me quiero dedicar a la vida contemplativa, por así decirlo, me quiero dedicar a la vida académica, sí, pero muy contemplativa tampoco es. Pero quiero decir, yo he tenido la posibilidad de nacer en una familia que me ha podido permitir llegar hasta este punto y no todos lo han podido hacer. Y yo conozco muchísima gente que, bueno, diréis, no es una muestra de
representativa, es verdad, pero quiero decir, es una realidad que nosotros en sociología estudiamos constantemente y hay que salir un poco de esa óptica de tienes que trabajar para sentirte realizado y tienes que encontrar a ti lo que te haga brillar, porque si nosotros, que es un debate que se está introduciendo mucho en la sociología del trabajo en los últimos años, trabajásemos menos horas, es verdad que funcionamos más, pero también las condiciones son distintas y el trabajo pasa a ser una parte más, una matiz de una realidad mucho más compleja que no solo tiene que ver con el trabajo. Yo si pudiese decidir si trabajar o no, no lo sé qué haría, pero porque yo ya me sitúo en un momento histórico en el que el trabajo se ha configurado como una parte fundamental y el sistema implica que nosotros tengamos que trabajar ya no solo para sobrevivir, sino para contribuir a un sistema consumista. ¿Eso está bien, está mal? No lo sé, o sea, yo no creo que el debate tenga que estar en está bien o está mal trabajar. O sea, ya es una parte de la realidad. Ahora, ¿qué hacemos con esa parte de realidad que tenemos? ¿Cómo la gestionamos y cómo respondemos a las exigencias de las personas que están en este sistema, que son muchas y diversas? Seguramente podría decir mucho más. Pues... Yo tengo cosas. Dale. Me ha parecido muy interesante, pero sobre el ocio y el negocio, ¿no? Es decir, y el tiempo que dedicamos al trabajo. Hoy por hoy, en las sociedades ricas, el tiempo que se dedica al trabajo es el menor de la historia de la humanidad. Estamos de acuerdo, ¿no? En España se trabajaba el doble antes. En las sociedades agrícolas, por el tema del clima, de los ciclos de la agricultura, había meses enteros, varios meses enteros que no se trabajaba. Y los estudios biológicos y antropológicos que se han hecho de sociedades incluso anteriores, tribales y tal, la cantidad de esfuerzo que se hace, la cantidad de horas trabajadas es muy poca. Pero el trabajo del campo es el más duro que hay. Sí. Ya, pero horas, ha dicho horas trabajadas. Y tampoco digo que esto sea malo, es que esto no lo digo, solo digo, es replanteable el qué es bueno y qué es malo, ¿vale? Pero solo digo que eso es literalmente lo opuesto de la realidad. Y las horas trabajadas en el momento o la época en la que trabajaban del año, el cómputo general y agregado, ¿cree que es mayor que el resto? Se sabe, sí, se sabe. ¿Se sabe? Y lo he dado en antropología y en psicología, estudio psicología. Pero un ganadero te dirá que se levanta a las 5 de la mañana y termina de trabajar a las 7 de la tarde o algo así. O sea, un pastor tiene que estar con unas vacas solo... para conseguir mantener una vaca es estar todo el puto día currando. Sí. Sí, pues entonces todo el mundo sería ganadero, tío. Y en cambio no se está despoblando. Ya, pues ahora nadie quiere. Y de hecho durante cientos de miles de millones cientos de miles de años la gente hacía incluso menos trabajo porque, como digo, o sea, era cazar y recolectar, que era intensivo, pero era muy poco tiempo. La gente estaba ociosa el resto del tiempo. Es decir, esto está creado sí, es exactamente lo que... ¿Crees? Hombre, sí, el curro era comer. Elegimos otra cosa. Por eso digo, claro. Ni siquiera estoy diciendo que sea malo otra cosa. ¿Vale? Sí. Una cosa es que no se trabaje el campo y otra cosa es que la gente que no trabajaba el campo en esa época estuviera de ocio, que no es lo mismo. Es decir, la gente... Me estás diciendo, hay meses en los que no se trabajaba en el campo, no se trabajaba en la ganadería. Durante esa época no estaban leyendo libros y cantando... es decir, sí, pero habría que computar lo que se considera trabajo o no. Es decir, porque como si solo un profesor, ¿no? Que no trabaja en verano, por ejemplo. Si solo computamos como trabajo ir al campo a trabajar y durante los meses de invierno no vamos al campo a trabajar, durante la Edad Media, los meses de invierno, la gente no estaba en la chimenea contando historias a los niños pequeños. Es decir, ese tiempo el que no estaban trabajando en el campo haciendo otras cosas que seguramente fuera incluso peor que trabajar y que no nos gustaría a nosotros. Eso no es ocio. Al menos desde mi punto de vista. Déjame decir, o sea, ese estudio creo que lo he llegado a ver, pero no lo he leído en profundidad y me parece muy interesante. La cuestión está no tanto en la Edad Media, sino que, y a lo que iba, nuestros abuelos, mi abuelo, era agricultor y trabajaba en el campo durante 12, 13, 14 horas diarias. Y estamos de acuerdo que la vida que tenía mi abuelo era infinitamente peor que la mía, pero infinitamente peor.
Y te aseguro que la capacidad para conciliar la familia y toda su vida que tenía mi abuelo era infinitamente peor a la que tengo yo, o la que tuvieron mis padres incluso. La cuestión está en que la que tengamos nosotros en un futuro vaya a ser peor o mejor que la de nuestros padres, que estamos ahí planteándolo. Y yo creo que no es una cuestión de cuántas horas trabajamos, sino de lo productivos que seamos a la hora de trabajar. Es decir, no es una cuestión de, no, es que hay que trabajar más o hay que trabajar menos. No, hay que ser más productivos trabajando, porque cuanto más productivos seamos trabajando, menos horas tendremos que trabajar. Y básicamente es eso, es decir, el hecho de que con 20 años, 21, 22, 23, que supongo que tener la misma edad que yo, joder, nos quejemos de que tengamos que trabajar 8 horas al día y que llegue tarde a casa, es que realmente nos quejamos en el sentido de que... Exacto, que no somos conscientes... No somos conscientes de cómo vivían nuestros abuelos, incluso cómo se vivía hace 200 años, ni la cantidad de cosas que tenemos hoy que nuestros abuelos ni siquiera hubieran podido ni imaginar. Y creo que, escotado en su obra y yéndonos un poco a la obra otra vez, creo que lo que decía era eso, es decir... tanto las condiciones laborales como las horas de trabajo antes eran tan complicadas que comparado con lo que tenemos hoy nos quejamos porque no hemos vivido lo anterior. Exacto, ¿no? Y siempre habrá, por ejemplo, ¿alguien me puede decir que cuándo se cayó el último avión? Fue hace mucho, ¿no? El Boeing de IMAX. Bueno, pues es que antes se caían muchos, todos los meses o todos los años. Ahora, como se caiga un avión, se va a montar un pollo increíble. Pero claro, porque ahora las noticias malas son menos, pero al ser menos se amplifican más, ¿vale? Entonces hay mucha gente, seguramente en esta sala, que le cuesta aceptar que nunca se pensó que nos fuéramos a morir de gordos. O sea, si tú esto se lo dices a tu abuelo, no se lo puede creer. Y ya al abuelo de tu abuelo, no se lo puede creer. O sea, la gente se moría de hambre. Es que nos hemos acostumbrado a que la riqueza sea lo normal, claro, cuando en realidad la condición natural del hombre es la extrema pobreza. Exacto. O sea, hasta morir de hambre. Entonces, lo que es anómalo es que vivamos como vivimos hoy en día. Eso es lo realmente normal. Vamos te quería responder a ti respecto a lo del sistema, ¿no? Como que estamos obligados, o si he entendido bien, a formar parte de un sistema, ¿no? Un engranaje. Yo te pregunto, ¿qué te impide a ti para trabajar para ti misma y no para el sistema? A ver, somos políticos, quiero decir, estamos hechos para estar dentro de un sistema, dentro de unas normas. Lo que pasa, yo creo, que es a través de un desencastramiento subjetivo, estamos anteponiendo las necesidades de un mercado y de un sistema a las que son las necesidades humanas. Y ahora todo este discurso de nuestros abuelos lo sufrían mucho más y ellos no podrían creer que nuestras necesidades, nuestras quejas hoy serían las que son. Claro, no sé cuánto, sí, que bajáramos a 4 días. Un poco que deja un poco el tiempo que encuentra, quiero decir, no por nada existen las ciencias sociales que se preocupan de entender cuáles son las necesidades de las personas que son las que conforman el mundo y entonces que de ahí se abra un debate sobre cuáles son las condiciones de una vida digna, cuáles son las medidas que tenemos que tomar. Pero no es eso, yo creo que te estás yendo por las ramas. Te digo, todo venía de si pudiéramos elegir trabajar o no trabajar, ¿qué elegiríamos? ¿Vale? Entonces, no sabes. Exacto. Vale. No, ¿Qué consideras una vida digna? Hombre, pues una vida en la que no todo sea concentrado en el trabajo y en el consumo. Es decir, ¿no crees que es subjetivo? Si me lo preguntas es porque piensas que no hay algo objetivo. No, es que las ciencias sociales... Entonces, ¿cómo podemos establecer que hay que establecer un salario digno o unas horas de trabajo dignas si no sabemos ni siquiera qué es eso? ¿Y qué es lo que no es digno? Por ejemplo, es que si yo gano 1.000 pavos al mes, tengo que pasar esos 1.000 euros al alquiler. Yo salgo para comer, de 2.000 euros
Lo que tienes que pensar es en conseguir ganar más de 1.000 pavos. ¿Crees que la cuota de auto...? Ni la hija de No. Bill Gates, ni tampoco el señor de ganarías Amazon, millones que de vengo a euros. mi trastero, que me han dado 50.000 para empezar mi empresa, porque no tengo esos 50.000. Vale, pero- Y no puedo decir un día de repente, ay, voy a dejar que me exploten este trabajo para irme a uno y trabajar yo para mí misma. No, porque necesitas un dinero para empezar en eso. Sí, sí. Y no lo tienes. Yo trabajo para mí mismo y te aseguro que no soy rico. Ya, pero tu familia seguramente sí que tiene más recursos que ¿Qué la mía. va? No, no, Cero. o sea, tú... Sí, si tienes cero no estarías aquí hoy en día. Vale, ¿Es y verdad? No, o sea, no voy a hablar de mi familia porque creo que no es la cuestión del tema. ¿tú de verdad crees que estás condenada a ganar 1.000 euros? ¿No es crees que estoy vas a ir condenada, ascendiendo? Es que soy consciente de que estoy constreñida por un marco, por unas características, por mi contexto, por las personas por las que me rodeo, por dónde he nacido, si soy extranjera o no, si tengo Pero esta ¿no crees? familia o no. Imagínate que acabas siendo la directora del Instituto de No Historia. me lo puedo imaginar, me ¿No? imagino ahora mismo mi presente, que es que estoy Claro, estudiando. pero es que los sueños, cuando crees Y en de ellos, los se sueños cumplen. no se comen, los sueños no me dan pan para comer Pero mañana no son ni para sueños, alquilarme son un piso. proyectos. Son son proyectos sueños. de vida. Tú lo que no puedes es pensar que lo que te pasa hoy va a ser así los Pero es que próximos no 50 puedo años. pensar que solamente por soñar voy a conseguir una cosa. Tengo que No, ser tendrás que consciente. esforzarte. Y me esforzo Sí, cada pues- día. pues pero haces tienes que bien. tener en cuenta que las personas tienen un contexto. Exacto. Y que, perdónenme, pero nazco pobre y de repente me convierto en la CEO de Amazon. Pero mira, eso todos es los una millonarios, posibilidad entre la gran millones. mayoría de millonarios eran pobres, ¿eh? O sea, Sí, sí, hay sí, cantidad muy de pobres, casos, sí. claro. Sí, Sí, muchísimos, de gente hecha a sí mismo. Por ejemplo, el presidente de Europa no tiene ni el grado escolar, ¿vale? Entonces, son gente hecha a sí misma que le ha ido bien porque se han arriesgado la vida, otros les ha ido mal, ¿vale? Pero tú tienes mucha suerte de estar en esta facultad y que tus padres te hayan pagado este curso. Ya con eso que tienes, ya con eso hay gente que Mis hace... padres no me han pagado el curso, tengo que maravillas. currármelo yo también. O- Por eso mismo sé lo que cuesta llegar a cierto punto. O no, y tendrás sé una beca. las barreras que hay para llegar a otro punto. Pero eres Y el no primer es alumno que soñando. conozco que se paga en la universidad. ¿Qué? ¿Tú te pagas tu propia universidad? Sí, y también hay impuestos que pagan mi universidad, que es lo que iba a decir usted, O sea, ¿no? una beca, dices. ¿Te ¿Una refieres? beca? No, trabajando y pagando la matrícula. Esa es la beca. Pues tiene muchísimo mérito por tu parte. Sí. Y eso estoy Y eso es seguro que la esforzarse, sociedad lo va a entonces No estoy apreciar. hablando de una cosa que no sé. Muy pronto vas a dejar de ganar 1.000 pavos. Claro, ¿Seguro? sí. Sí, tiene mucho mérito lo que estás haciendo. De verdad. Y la vida pone a cada uno en su sitio. Claro. De verdad que el mérito influye hoy. Si estuviéramos en la Edad Media, sí que puedes decir nazco pobre y muero pobre. Pero en la sociedad del siglo XXI, ¿cómo vas a decir eso? Si hay gente que mira los youtubers que son, o sea, ganan millones de euros algunos y tampoco tienen grado escolar, ¿vale? O sea, tú puedes ser rico por la mañana y pobre por la noche. Eso es lo increíble del sistema actual, que te permite, dependiendo de lo que quieras, currártelo. Yo creo que es más complicado que eso. Vamos que a de escuchar querer. a él, que no habla y lleva el pobre con la mano. A ver. Yo creo que la respuesta, bueno, la que se me ocurre a mí a la pregunta de qué es lo que impide que trabajes para ti mismo en vez de salirte, por así decirlo, del sistema, es que hay un coste de oportunidad, ¿no? Por ejemplo, el Luna Bombers, que fue a la montaña y vivía... Es un tío que decidió irse a la montaña y vivir él solo. Claro, pero eso conlleva un coste... Sí, pero era un terrorista. ¿Eh? Que era un terrorista. Bueno, vale, pues... Hombre, es un factor importante. Una persona como el Luna Bomber sin la parte de poner bombas, ¿vale? No sé, un ermitaño o lo que sea. O sea, tiene un coste de oportunidad que la gente, y yo lo comprendo porque yo también, no está dispuesto a asumirlo. Pero es que no estamos hablando de salirte del sistema en el sentido de vivir fuera de la sociedad. Es decir, el ser humano es social por naturaleza y necesita y debe vivir en sociedad para crear cosas y para poder sobrevivir. Lo que estás hablando... Hay un libro de Walden, de Thoreau, ¿sabes quién es? Que es precioso, que se va al bosque, se hace su propia casa el tío y consigue vivir así, de lo que él cultiva, de sus animales, realmente con cero peniques, o sea, consigue hacerse la casa, ahí compra unos tablones de madera y tal, y eso es un sueño también, ¿no? O sea, que se podría hacer, conseguir vivir ahí fuera de la sociedad, a tu bola, sin necesitar el dinero, muy bien, pero como él bien dice, somos seres sociales, y antes o después te vas a querer relacionar, y no sé, que los demás estén orgullosos de ti, yo creo que es una cosa fundamental.
en la vida y para que estén orgullosos, pues tienes que hacer cosas, ser útil, ¿no? Sí, simplemente lo ponía en el terreno para hacer notar como que si mucha gente no está dispuesta a pagar ese precio, significa que hay unas piezas sí, ya... pero para ser emprendedor no te tienes que ir al campo a hacerte No, cosas. obviamente, y puedes tener, o sea, con ideas y esfuerzo, como tú dices, lo puedes conseguir. Es verdad, no, o sea, negarlo me parece abstraerse totalmente, que hay buena parte de Pero eso era sobre todo en la Edad Media, ¿eh? Que ahí sí que si tenías mala posición no cambiabas. La estructura social es hay mucha más movilidad social. Muchísima, claro, gracias a Dios. No había, era lo que se llamaba la sociedad coagulada. Mi padre lo llamaba así. El discurso del emprendedor, que por una parte yo lo considero positivo para que la gente de vida y sujeta, no hay que obviar también en cuestiones de partida. Por ejemplo, creo que fue como hace unos 50 salían que los nuevos 1.000 millonarios menores de 30 años todos han heredado. O sea que existen unas estructuras que están ahí. Pero eso es un problema. Eso es un problema. Sí, claro. Pero a ver, Pero la realidad es un problema. ¿Tú crees que hemos llegado aquí para cambiar la realidad? Pregunto, ¿eh? No, la realidad está. Sí, no, habla. ¿Para qué trabajas tú para ti mismo? Para cambiar tu realidad. ¿Entiendes? No, la realidad no la cambio. La tuya. ¿Cómo que no? ¿Para qué trabajas tú para ti mismo? Yo trabajo para mí mismo para poder sobrevivir como todo el mundo. y para ser útil a los demás. Pero cuando estoy hablando de la realidad es que hay ciertas cosas que por mucho que nosotros queramos o no, están. Y nosotros no llegamos al mundo para intentar cambiar la realidad. La realidad está y la realidad, si no te adaptas a ella, te aplasta. Y eso es así. Es decir, si yo me voy a tomar el sol y no me pongo crema, la realidad es que me voy a quemar y no podemos cambiar esa realidad. Otra cosa es lo que nosotros hagamos en torno a esa realidad, pero la realidad es... Sí, por supuesto. Hemos puesto el ejemplo de la sociedad medieval. No había movilidad entre estamentos. Esa es una realidad objetiva, ¿no? Eso se transformó al final con los procesos políticos, sociales, económicos. Sí. Una sociedad mucho más porosa. El comercio lo consiguió, ¿sabes? Se abrieron 10 los minutos, caminos, chicos. La gente empezó... En el comercio, claro. Libre comercio. Y si me preguntas si yo veo como problemático que haya distintas ideas de partida, me entiendo que aquí, sobre todo en Occidente, se tiene esa idea de la igualdad, ¿no? Una idea. Esa es la locura más grande que hay. O sea, imagínate, la igualdad, ¿quién quiere ser igual? ¿Sabes? Si lo bello es que somos distintos. Imagínate que todos tuviéramos la misma nariz o todos tuviéramos el mismo dinero. Sería horrible. Viviríamos en una sociedad enclaustrada. Del sistema democrático liberal, ¿no? Libertad, igualdad. Sí, pero es igualdad de derechos, igualdad ante la ley, no igualdad material, no, es igualdad ante la ley, eso es la única igualdad exigible, la igualdad ante la ley. Pero, por ejemplo, imagínate que tú quieres que todas las catedrales de Europa midan lo mismo, solo puedes hacerlo cortándolas. Me parece problemático en tanto que alguien de partida tiene más facilidades para aspirar a su proyecto de vida. Por ejemplo, tú, que estás en esta universidad comparado con alguien de Valdemín Gómez, ¿no? Vale, pues entonces... O sea, por ejemplo... Es que soy miope, no leo. 5 minutos. Vale. No, o sea, me parece muy interesante lo que dices. Es decir, hay gente que parte de situaciones que son mucho más benévolas que otras para llegar a sus objetivos. Obvio. La cuestión está en si eso es un problema o no. Porque desde nuestra perspectiva actual, o de la mayoría de los que estamos aquí, evidentemente el hijo o la hija de Manzo Ortega parte de una posición muchísimo mejor de la que cualquiera estamos aquí. Pero es que nosotros partimos de una posición infinitamente mayor de la del 90% del planeta mundial. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos robamos a nosotros o aceptamos que nos quiten el dinero a nosotros para dárselo al 90% del planeta mundial? Porque si es así, estaría justificado, ¿no? ¿O solo hay que robarle a los ricos de España para dárselo a los pobres de España y no hay que quitárselo a los ricos del mundo para dárselo a los pobres del mundo? ¿Alguna ha funcionado? ¿Alguna cosa en práctica es la pregunta? Porque también estamos teniendo en cuenta de que nosotros estamos problematizando, perdón, nosotros
estamos problematizando cuestiones de un sistema que es relativamente nuevo, cuyas más problemáticas se están emergiendo en los últimos años y se está debatiendo aún en las comunidades científicas y en las comunidades sociales en general qué hacer con respecto de esto. Ahora, que la sociedad, que la realidad venga dada, eso no es así, porque nuestro mundo lo construimos nosotros, tenemos una performatividad de nuestras acciones que conforma el mundo en el que vivimos. Entonces, que nosotros estemos adaptándonos a las necesidades de un mercado que los mismos seres humanos han creado y que no estemos teniendo en cuenta las consecuencias porque son dadas las consecuencias, eso sí que es problemático. El problema no es debatirlo está genial. ¿Qué creemos en conjunto que está bien, que está mal? A ver, probablemente nunca vamos a llegar a un acuerdo totalmente común porque la naturaleza humana también está un poco en eso, ¿no? O sea, somos hobbesianos en ese sentido, pero las ciencias sociales se preocupan precisamente de esto, se preocupan de todas estas cuestiones ontológicas de lo que es la realidad, epistemológicas de cómo nosotros nos abrazamos a ella, cómo la estudiamos, cómo la queremos entender, y hay muchísimos matices que van más allá de un mercado y del trabajo que tienen mucho que ver con él, que no se están teniendo en cuenta en este debate y considero que son muy importantes porque al final la sociología y las ciencias sociales en general se ocupan de contribuir a esto y entender cómo hacer para que esto sea mejor. Y es verdad, algunos proyectos no se han puesto en práctica, pero porque son cosas que llevan muchísimo tiempo y muchísimo debate antes y que no se hacen de un día para otro. Un día no va a llegar uno y va a decir, venga, ahora sistema mundial socialdemócrata. Pues no. ¿Qué es lo que lo vivimos? Que vivimos en eso. Totalmente. Bueno. En la socialdemocracia, o sea, el Estado, el welfare state. Sí. Última y cortamos, chicos, última y cortamos, que algunos llevamos aquí desde las 10 de la mañana. Di. Una cosa muy interesante que yo no había caído en la cuenta, pero que decíamos, claro, la gente antes moría de hambre. Sí. Y ahora de gordo. De gordo. Pero resulta que suelen ser los mismos que morían antes de hambre. No. ¿Qué dices? No. ¿Son los que tienen una mala alimentación y mueren de gordo? No, de gordo muere mi abuelo, por ejemplo. O sea, digo, ahora la obesidad es la gran epidemia, ¿vale? Mata más la comida que el tabaco. ¿Qué clases sociales o qué tipos sociales son los que mueren por tabaquismo, por obesidad o por lo mismo? Pues no sé, la obesidad... Los que tienen determinado estatus y determinado nivel educativo no mueren de gordo, porque son gente sana que tiene conocimiento. Eso estamos de acuerdo, tiene una alimentación equilibrada y tal. Estamos hablando de los enemigos del comercio, salgamos... Sí, lo que ha pasado es... Sí, pero es la sobreproducción, ¿vale? Ahora lo que pasa es que no falta de nada, sino que sobra de todo. Ese es el problema, ¿sabes? Que el capitalismo no es que solo haya conseguido cubrir las necesidades, sino que es que encima además sobra de todo. Entonces es un problema la sobreabundancia, que es increíble. Si tú ves la historia de la humanidad, hemos vivido durante 18 siglos con menos de $1 al día. Menos 18 siglos y de repente hace ¡pa! Y ahora ya pues casi todo el mundo vive con 1.000 euros, 2.000. Claro. De todo, de patatas. Sí, ahora donde se hacía un tomate se hacen 100. O sea, acuérdate que Malthus, cuando el mundo estaba a punto de cumplir 1.000 millones de personas, decía que el mundo se agotaba, que los recursos no crecían igual que la población. Unos crecían en proporción geométrica y otros en proporción aritmética. Qué equivocado estaba Malthus, ¿no? Como ahora somos 7.000 millones y él pensaba que nos íbamos a la mierda cuando éramos 1.000. Había algo que había subestimado, que es el ingenio humano. Y esto es así, entonces es alucinante, ¿no? Cómo el mundo va mejorando todos los días. Ahora mismo, no sé, en esta charla cuánta gente habrá salido de la pobreza, pero varios miles. Entonces, podemos lamentarnos que es un mundo imperfecto, desde luego, pero que estamos mucho mejor que antes, desde luego, también. Y bueno, que
A lo mejor ahora con la inteligencia artificial cambia el tema, ¿eh? Yo no sé lo que va a pasar, pero dicen que se van a destruir 4.000 millones de empleos. Bueno, no creo que resulte un problema. Imagínate el analista del banco, el analista de datos, todo eso desaparece. Vamos cerrando, porfa. Venga, que tiene Óscar ya no aguanta. Pues nada, vámonos, gracias. Y en serio, leeros o acercaros a los enemigos del comercio nos va a defraudar. Sí, el canal, los vídeos. Yo te invito, además a ti en concreto, que te metas en el canal y somos 240.000 suscriptores. Y mi padre tiene ahí pues muchas lecciones de libertad, muchas lecciones de trabajo, no sé, la libertad. Hay que leerlo muy fielmente y no caer en estereotipos. Hay que seguirlo con él decía, ¿cómo es? Preferir los riesgos de la autonomía a las certidumbres de la seguridad, ¿no? O sea, ¿qué prefieres, el riesgo o la seguridad? Pues depende. Allá cada uno. Bueno, ¿qué? ¿Nos movemos, Óscar, o no? Tú sabrás.